Tras los fenómenos atmosféricos y sísmicos, Puerto Rico debe estar más preparado y con mayor conciencia y conocimiento de las buenas prácticas en arquitectura, diseño y construcción. ¿Cómo lo haces? Aquí tendrás el acceso a este conocimiento de forma fácil y sencilla. Ahora comienza Arquitectura en Blanco y Negro. Saludos a todos y todas aquellos que nos escuchan. Yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano, decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y estoy con ustedes, como todas las semanas, hablando de arquitectura, deseándoles a todos que se encuentren bien y en salud, y recordándoles que Dios nunca nos abandona. Como siempre les digo, ustedes no han vivido ni vivirán un solo día sin arquitectura. Estamos siempre rodeados, protegidos y acompañados por arquitectura, y así será por el resto de nuestras vidas. En este programa, como siempre, nos acompaña nuestro comoderador y arquitecto Jesús Meléndez Vázquez, quien es nuestro coordinador de la Unidad de Historia y Teoría. Saludos, Jesús. Bueno tenerte aquí. Saludos, profesor. Decano, un placer. Jesús, el programa anterior estuvimos hablando acerca de una propuesta utópica sobre un estilo de vivienda mínima, portable, que nos presenta el escritor, el crítico de arquitectura, Peter Rainer Banham, que tituló en su escrito como A Home is Not a House, un escrito corto pero muy interesante, muy retante intelectualmente, y que fue acompañado el texto por unas interesantes gráficas producidas por el arquitecto François Delegret. Estuvimos hablando en ese momento de esta propuesta, que era casi una propuesta tecnológica sobre qué podía ser la vivienda del futuro. Esto tenemos que mencionar, quizás es importantísimo mencionar, que el escrito fue producido en 1965, o sea que era una visión un poquito utópica y futurística acerca de qué pudiera ser la vivienda, particularmente en los Estados Unidos, porque se acoplaba mucho al estilo de vida y a la cultura norteamericana. El día de hoy, aunque cambiamos de tema, seguimos, o podría decir profundizamos, en esta sombrilla de temas que tú has dado por llamar la tecnología en la arquitectura. Y hoy nos movemos a una figura que es ciertamente una de estas grandes figuras del siglo XX, una de estas figuras emblemáticas, uno de estos genios que reconocemos y que fue en su momento, a mí me gusta verlo como un acelerador del futuro, y que viene bien conectado con esta lectura que analizamos la semana pasada de Banham. La persona que vamos a estar hablando hoy, o la figura que vamos a estar analizando hoy, no es nada más y nada menos que Richard Buckminster Fuller. Este gran inventor, diseñador, como él se hacía llamar, él es el diseñador de la ciencia, y que hizo una serie de propuestas muy interesantes desde temprano en su vida. Él nace en el 1895, y dura prácticamente casi todo el siglo XX, muere en 1983. Y a lo largo de esa larga vida nos deja una estela de propuestas tecnológicas que impactan directamente la arquitectura. Yo me atrevería a decir que Buckminster Fuller es una figura de estas grandes figuras del siglo XX que nosotros hemos analizado ya tantas de ellas, como
como lo fue Le Corbusier, como lo fue Mies van der Rohe, Walter Gropius, Frank Lloyd Wright, en fin, tantos y tantos que hemos visto y tantos que vamos a ver posteriormente. Pero él se sale un poco del esquema tradicional de la propuesta de arquitectura y quizás lo hace por dos razones. Uno, porque su orientación es obviamente a otro tipo de envoltura, la propuesta a otro tipo de envoltura, y además porque eres quizás el único, me atrevería a decir, de todos estos, que no se concentra tanto en su obra o en el legado de su obra o en la propuesta de su obra, sino en cómo su obra puede atender problemas de alcance mundial, situaciones de alcance mundial que él identifica particularmente en la segunda mitad de su vida como profesional y que atienden, que él trata de atender aspectos tan abarcadores como la energía, como la vivienda, como el hambre. De hecho, él en un momento dado, él dice que su pregunta mayor o lo que él está buscando contestar es cómo se puede hacer funcionar al mundo. O sea que esto, antes de pasar a ver su obra, que tú la vas a presentar, tenemos que tener en mente que siempre detrás de su obra, sobre todo, vuelvo y digo, en la segunda mitad de su vida, va orientado particularmente a atender muchos de estos problemas que él identifica y él adelanta. Él hace una proyección de cuáles serían los problemas a final del siglo XX para el año 2000. Bien, dicho eso, tenemos que decir que él nunca concluye estudios formales en arquitectura. De hecho, él hace dos intentos en Harvard, en el 13 y en el 15, y es expulsado dos veces. Eso quizás sea un récord en Harvard. Dos veces aceptado, dos veces expulsado. Pero eventualmente, por su gran peso intelectual, Buckminster Fuller se le concede un título honorario como arquitecto. Sin más nada, porque tendremos oportunidad de participar más adelante, te voy a pedir que comiences con tu presentación de este gran pensador del siglo XX, que fue, además de arquitecto, fue poeta, fue filósofo y sobre todo fue un gran hablador. A él le encantaba reunirse durante horas con cientos y miles de personas y podía estar hablando 5 o 6 horas sin parar. Dicho eso, por favor, procede con la presentación. No quiero tomar más de tu tiempo. Claro. Fíjate, hay algo interesante sobre yo no sé si has tenido la oportunidad de ver conferencias que han sido disponibles en YouTube o en cualquier, um, en Internet, ¿verdad? Disponible. Curiosamente, él es un gran pensador, pero algo que me agradaba mucho de sus conferencias es que cuando él tenía que pensar, él pausaba su conferencia y estaba minutos y minutos pensando para poder proveer una contestación prudente y razonable, ¿verdad? Razonablemente prudente. Que yo creo que eso es lo que ciertamente caracteriza a Buckminster Fuller y que ciertamente se ha convertido en una referencia que eso incluye al historiador de arquitectura Rainer Banham, ¿verdad? Que él hace dos menciones particulares de Buckminster Fuller. Una es su famosa pregunta que Banham dice, bueno, señora, ¿usted sabe cuánto pesa su casa? O inclusive una misma pregunta que se le hace muchos años después al arquitecto británico Norman Foster, ¿verdad? ¿Usted sabe cuánto pesa su edificio, señor Foster? ¿Verdad? Que curiosamente, años después, el mismo Foster le envió una carta contestándole, ¿verdad? ¿Cuál es el peso ideal? Pero lo interesante de esas preguntas, ¿verdad? Que tanto para la arquitectura como cualquier otra disciplina,
las preguntas son fundamentales, ¿no? Y, por ejemplo, muestro estas dos fotografías, dos imágenes que tenemos a Buckminster Fuller, que ya está más adentrado, inclusive yo creo que está más feliz en su vida, después de todas las cosas que él ha pasado en las primeras 3 décadas de su vida con sus famosas estructuras geodésicas, ¿no? Particularmente aplicando el concepto de tensión, que él le da un nombre, ¿verdad? Le da ese nombre de tensegrity. Y a mano derecha tenemos una imagen, una fotografía de un hangar de un avión, pero con los dibujos de las patentes, que yo creo que eso es lo que caracteriza a este gran pensador. Es alguien que está constantemente en la vanguardia de la invención y documentándola, ¿no? Y que ciertamente su segunda mitad le vino muy bien, ¿no? Porque sus famosas estructuras geodésicas de momento estuvieron poblando casi de todos Estados Unidos y las patentes tuvieron un gran rol en ese periodo. Sí, estamos, es curioso de que sobre todo en esto de, de su estructura geodésica, que hay gente que las cataloga no tanto como una invención, sino casi como un descubrimiento. Right. Y es interesantísimo esa catalogación porque el principio de tensegrity, de este equilibrio que se consigue con las tensiones y las compresiones, en realidad no es algo creado por Fuller, Right, right. es algo descubierto por Fuller. Ese equilibrio él lo descubre. A mí me resulta una persona interesantísima porque a lo largo de su vida él tiene como 25 o 27 patentes, muchas de las cuales pues no son tan reconocidas como las que vamos a estar viendo en esta presentación, que, que- 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 que muchos de nosotros las reconocemos, pero sin embargo él era una mente inquieta, Right. casi renacentista, diría yo, que se pasaba todo el tiempo tratando de ver cómo resolvía algunos problemas con los que se enfrentaba y cómo los resolvía con su inventiva. De ahí que en ese momento tan triste de su vida, luego de que se va a la quiebra en su compañía de construcción en los años 20, él considera el suicidio, pero hay unas lecturas bien interesantes donde él dice que él llega a la conclusión que no se puede suicidar porque su intelecto no se lo debe a la humanidad y que él no es dueño de sí mismo. O sea que es una interesantísima reflexión de un hombre que en aquel momento, en el 27, todavía era una persona joven, pero que se reconoce a él como una persona con mucha inventiva, que puede aportar mucho al planeta y a la humanidad y que por lo tanto tiene que reservar su vida. Y no falló porque sí lo hizo y sí nos dejó un gran legado. Pero adelante, por favor. Pero fíjate, hay algo particular porque ciertamente él desarrolla esta necesidad de pensar, pero yo creo que la premisa que él utiliza para empezar esa nueva carrera él se embarcaría en su futuro, o sea, él considera resolver los problemas del planeta, o sea, hasta el punto que él hace estos dibujos después de un año de reflexión, hay historiadores que dicen que no hizo nada, solamente pensar y desarrollar estas ideas antes de realmente adentrarse a lo que es una gran contribución, que es industrializar la construcción, ¿no? Pero aquí hay dos dibujos, que es la perspectiva del globo terráqueo, en donde uno ve un número y una letra, 4D, ¿no? Y para él decía que nosotros somos más que seres tridimensionales, nosotros somos seres de 4 dimensiones. Por lo tanto, no es suficiente saber el ancho por el alto y la profundidad, sino el tiempo. El tiempo es algo que está intrínseco en toda civilización, ¿no? Y que para poder resolver todos los problemas, al menos desde la óptica de Buckminster Fuller, se necesitaba ser eficiente en el tiempo. Y entonces, uno de estos primeros proyectos utópicos, ¿no? Es el Lightful Towers, que era en la época de inicios del siglo XX, los dirigibles eran una señal del futuro, ¿no? Presente. Así que él propone esta idea de utilizar dirigibles viajando a través de todo el planeta,
cargando estas estructuras ultra livianas, ¿verdad? Y soltándolas, ¿no? Para que pudieran satisfacer la necesidad del lugar, ¿no? Y yo creo que esa idea del 4D es la base, ¿no? De que él decide establecer toda su inquietud intelectual para desarrollar luego su carrera. Que es curioso, eso yo diría que todo estudiante de arquitectura y arquitectos y arquitectas deberían, ¿verdad? Tratar de establecer, ok, ¿cuál es mi inquietud intelectual? Y claro, esta idea de 4D da un salto porque, como mencioné anteriormente, él interesaba mucho de industrializar la construcción. Así que él empezó a identificar qué posibles artefactos, ¿verdad? O componentes de la vida social, o de la vida cotidiana, eran necesarias para poder modificarse, ¿no? Entre ellas estaba el diseño de productos, también el carro, el automóvil, que era algo importante, y claro, la casa. Y ahí surge la Dymaxion House, la casa de Dymaxion, que es un término inventado por Buckminster Fuller, que es una composición de tres palabras. En inglés es Dynamic Maximum Tension. Mm. En español, la traducción tal vez sería máxima tensión dinámica, ¿no? En donde todos los componentes del edificio están reducidos a su más, digamos, última capacidad, ¿no? Para poder reducir el peso, que sean lo suficientemente fuertes, se puedan transportar, se pueda reducir el costo de construcción, se pueden producir en masa y obviamente sean resistentes a condiciones meteorológicas, ¿no? Sí, Ah, que, si me permites un momento, sí, ah, The Action House, que como sabemos tiene dos generaciones, porque tiene una de los años 20, 27, 28, y tiene ujú, una que luego rediseña para los años 40, y que ujú, trata de completar o mejorar el diseño, evolucionar el diseño. Se claro, convierte más que en una casa, y yo supongo que tú lo vas a comentar. ujú, Se convierte casi en una especie de escuela, de propuesta, de filosofía que ujú, rebasa la propuesta de una residencia y, y- y- y se introduce en otros objetos. Él hace un Dymaxion ujú, Car, es una de las cosas, y hace el famoso Dymaxion Map, que es la visión de todo el globo terráqueo desdoblado en triángulo y que tiene la gran aportación que tiene un mínimo, casi ningún tipo de distorsión. O sea que tiene esto nos habla todavía más de esta personalidad tan creativa que fue Buckminster Fuller y tan inquieto, siempre trabajando y funcionando con ideas nuevas. Esta casa es interesantísima, cómo funciona con la ventilación y todo, y los interiores. Pero adelante, por favor. no, solamente quería comentario para tal vez culminar esta primera parte. Lo interesante que es la contribución que hace Buckminster Fuller, porque al simultáneo, para las personas que no están siguiendo y no están viendo y no están escuchando, deben recordar que ya para 1929 es un año significativo para, para el mundo de la arquitectura. Tenemos a un Le Corbusier que ya había publicado Towards a New Architecture, hacia una nueva arquitectura, y también había terminado la construcción de la Villa Savoie, ¿no? Esa casa que es, digamos, canónica, que es un Mm, ejemplo de esa claro. modernidad europea. Y tenemos un Buckminster Fuller que tiene otra actitud, ¿verdad? De cómo la tecnología en la arquitectura puede producir lo que yo podría determinar como otra modernidad, ¿verdad? Una modernidad norteamericana, una a la vanguardia de la invención. Sí. Ah, y claro, y yo creo que si uno, tal vez para culminar, la idea la frase de Le Corbusier, que una casa es una máquina para habitar, creo que Buckminster Fuller realmente logra encarnar esas ideas con mayor éxito que el mismo Le Corbusier. Sí, y es curioso que ocurre Buckminster Fuller en un ambiente, en una cultura, en la cultura norteamericana, que al mismo tiempo está ocurriendo un Frank Lloyd Wright, que sin embargo se aparta y se distancia muchísimo de esta visión futurística, y aunque sí hace sus propuestas modernas, la hace dentro
este modernismo orgánico típico de Frank Lloyd Wright, que es excelente, y que el desplazamiento y el romper los volúmenes, pero que no tiene que ver nada con esta visión futurística, casi que nos recuerda un poco a aquella residencia del cartoon de los Jetson, ¿verdad? Eso que posiblemente no, yo creo que se debe de haber inspirado un poco en esto. Es esta actitud industrialista o de construcción industrial la que eventualmente, y esta actitud de la posible reproducción en masa de un objeto, la que eventualmente le merece el que la segunda generación de esta casa sea hoy por hoy exhibida en el Museo Ford, porque obviamente está completamente alineado con aquellos pensamientos de Ford en términos de producción en masa y de mecanización de los productos. Pero nada, esta primera mitad de nuestra presentación ha concluido ahora, pero no se retire nadie. Volvemos con ustedes inmediatamente en una segunda mitad hablando de Buckminster Fuller. Esto es arquitectura en blanco y negro. No se retire nadie. Ahora comienza Arquitectura en Blanco y Negro. Amigos, aquí de regreso, yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano, decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y esto es Arquitectura en Blanco y Negro. Les invitamos a que nos busquen en YouTube todas las semanas bajo el mismo nombre, Arquitectura en Blanco y Negro, donde les estaremos presentando temas de mucho interés. En este programa compartiremos con ustedes conocimientos de esta bella profesión de la arquitectura que les sirvan para evaluar, observar, saber exigir y saber apreciar la buena arquitectura. En la segunda mitad de esta presentación me acompaña como siempre nuestro comantenedor y coordinador de la Unidad de Historia y Teoría, el arquitecto Jesús Meléndez Vázquez. Saludos, Jesús. Saludos. Jesús, en este programa, ya en la primera mitad, nos adentramos en la presentación de una de las figuras, sin duda, más importantes de la arquitectura en el siglo XX, una de esas grandes mentes del siglo anterior. El arquitecto, inventor, poeta y matemático Buckminster Fuller, quien fue, a mí me gusta pensar, y lo dije en la primera mitad, un acelerador del futuro. Nos trajo el futuro un poquito antes de lo que de otra manera lo hubiéramos tenido. Una especie de Julio Verne, pero que no se limitó meramente a presentar su visión de futuro, sino que se empeñó en muchos de los aspectos en hacer realidad esa visión y esa propuesta. De hecho, una de las grandes frases que él hizo o acuñó como para dejar saber cómo era su estilo de pensamiento y cómo él recomendaba que la gente pensase para poder, obviamente, llegar a producir grandes ideas, es que decía que uno debía de, en inglés decía, starting with the wholes rather than the parts. O sea, primero piensa el todo en vez de pensar en las partes, y luego vas a resolver las partes poco a poco. Y en eso se le fue a él toda su vida, una larga vida de grandes aportaciones, de las cuales estaremos visitando algunas de ellas en este programa y particularmente en esta segunda mitad, pero no detengo más el programa. Por favor, continúa con tu presentación. Claro, claro. Sí, voy a hacer un comentario muy breve. Es que me parecía pertinente que los que nos están viendo pudieran ver cuál fue ese resultado, esa variación final de la Dymaxion House, la casa Dymaxion, que en este caso tiene un nombre, la casa Wichita. Y no sé si logran percibir el público, o incluyendo a ti, decano, la temática aerodinámica que tiene, ¿no? Y para los pensadores de la modernidad en los Estados Unidos, lo aerodinámico era esa señal última, ¿no? De que tenía que ser, es algo nuevo, y proviene del futuro.
Y eso mismo se ve plasmado en el diseño del automóvil Dymaxion, ¿verdad? Que en este caso, en la imagen izquierda, vemos a Buckminster Fuller frente a dos de sus invenciones, el carro Dymaxion y obviamente una de sus variaciones de estructuras o cúpulas geodésicas, ¿no? Que de nuevo, yo creo que en la segunda mitad de su vida realmente se dedica mayormente a ese diseño, a entenderlos completamente. Pero vean cómo Buckminster Fuller, que en esencia él diseñaba todo como si fuese a acompañar la casa de Maxim, ¿verdad? Que estaba diseñando todos los componentes que el ser humano del siglo XX necesitaba para poder ser más eficiente, ¿no? Que podemos verlo dentro de la Crystal House, que se dio en la Exposición Internacional de Chicago en el 34, y cómo es que está dentro de la casa, ¿no? Que muchas personas lo visitaban para ver la casa y también, obviamente, la excusa para ver el automóvil del futuro. Sí, si me permites utilizar esas imágenes y los comentarios que hiciste acerca de su visión futurística, es quizás, y eso cualquiera que estudie la figura de Buckminster Fuller lo va a leer, lo va eventualmente a leer esto que yo voy a decir, que no es un pensamiento mío, es quizás esa visión futurística la que impide en un tanto el que su propuesta se viralice. Y es porque, aunque sí, la mente del estadounidense promedio aprecia las posturas adelantadas, futurísticas, Ujú, no necesariamente para su cotidianidad, no necesariamente para su vida privada. ujú, Es un poquito más conservador en lo que respecta a sus predilecciones y a sus selecciones de lo que las propuestas de Fuller implicaban. Todo el Dime Action House, como el carro y demás, permitían poca modificación, poca personalización, ujú, eran definitivamente frías y por eso es que sus usos terminan siendo de otro tipo, se vuelven más comunes para usos de tipo estratégico. Ciertamente el Departamento de Defensa se convierte en uno de sus grandes clientes, bueno, pero no logra capturar la imaginación del americano para él, o sea, para sí mismo. Sí, quizás bueno, para otro tipo de estructura, ya de carácter más industrial o de carácter más tecnológico, pero no para la vida íntima del americano. Eso es lo que evita el que esto se haga tan más lo popular que debiera ser. Pero no es que no funcionara, es simplemente que obligaba a un compromiso cultural que definitivamente el americano no estuvo dispuesto a hacer. Pero adelante. claro. Am, Sí, yo creo que ya en este periodo, después de haber hecho las contribuciones con el carro, el automóvil Dymaxion y la Dymaxion House, am, tenemos un Buckminster Fuller que dedica el resto de su vida más a la academia y más a las invenciones. Yo creo que hiciste una mención del mapa Dymaxion, que yo creo que es una forma retroactiva de aplicar su conocimiento de estructuras geodésicas al planeta Tierra, ¿no? Pero cómo representamos la complejidad de la esfera del planeta y tratar de representarlo en dos dimensiones, que eso, olvídate, hay una historia completa y puede ser un episodio entero sobre Ujú. las distorsiones cartográficas. Pero Buckminster Fuller con su mapa de Maxion logra una alta resolución sobre menos distorsión de los continentes y que de cierta manera puede ocurrir tanto en dos dimensiones y conservarlas en tres dimensiones, que yo creo que eso es algo muy fascinante. Y claro, obviamente su contribución mayor, que le da un reconocimiento, hasta llega a la portada de la revista Times en el 64, y también obviamente el desarrollo y construcción de su primera estructura geodésica, ¿no? Que la primera está localizada en Baton Rouge, Luisiana, que ciertamente le da una confianza del gobierno de Estados Unidos para que Buckminster Fuller sea el elegido, ¿verdad? El candidato perfecto para representar y desarrollar el pabellón de los Estados Unidos en la exposición
del 67 en Montreal, en Canadá, ¿no? Que, por ejemplo, aquí hay dos imágenes, una mostrando la magnitud, la escala de esta estructura geodésica que puede para Buckminster Fuller ser más grande y hasta más eficiente, ¿verdad? Y una imagen del detalle de un soldador sentado, ¿verdad? En la estructura geodésica. Miren la proporción. Yo no creo que ese sistema tubular está más de 6 pulgadas o 7 pulgadas. O sea que hay una idea del Dymaxion, de la máxima tensión dinámica que se desarrolla tan temprano, ¿verdad? En su carrera. Sí, de hecho, estas estructuras geodésicas tienen la peculiaridad de que mientras más grandes son, más fuertes son. O Bueno, sea que el tamaño no es no es un impedimento para seguir aplicando la tecnología desarrollada. Por el contrario, mientras más grandes son, más fuertes, más fortaleza consiguen. Es el principio de conseguir, de cubrir el mayor de los volúmenes con la menor cantidad de right. superficie posible y de material posible, y ciertamente lo logra. Es una gran aportación al pensamiento y a la humanidad estas ideas de las geodésicas, ¿verdad? De las estructuras geodésicas. Pero adelante, Right. por favor. Sí, nada, son te quería hacer un comentario breve porque lo particular de esta exposición del 67 es que la temática general era cuál es la contribución de la tecnología en los distintos países, ¿no? Y esta exposición es un poco controversial porque también está en una década de tensión geopolítica. O sea, tú tienes la Guerra Fría, este conflicto entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, que obviamente tiene sus estragos también en Caribe y en Latinoamérica, que siempre me gusta presentar el pabellón de Cuba, diseñado por Vittorio Garatti, que es un italiano radicado en Cuba, Ujú. en donde muestra este diseño casi de estación espacial, ¿no? Porque en esa época también había esa necesidad de crear esta carrera espacial, ¿verdad? ¿Quién iba a llegar al espacio y sobre todo a la luna, ¿no? Que en el caso del pabellón de los Estados Unidos aprovecharon para poder presentar, ok, cuáles son nuestros avances, ¿no? Para poder ganar esa carrera, que hasta el mismo Buckminster Fuller presenta, ¿verdad? Su mapa Dymaxion, ¿verdad? Su proyección cartográfica como parte de esa vanguardia norteamericana, que yo creo que eso me parece genial. Ah, yo no sé si los que nos están viendo, los que nos están escuchando han notado algo, pero hay una contribución arquitectónica aquí, hay una separación de lo que es la estructura del edificio, ¿no? Y el interior, ¿verdad? Que yo diría que es un poco diferente, una variación distinta a lo que podemos ver de otros arquitectos como Frank Lloyd Wright y sus composiciones espaciales y Le Corbusier. Pero aquí la idea que transmite Rainer Banham en su ensayo de que los americanos diseñan cascarones vacíos, casi como que se ve implícito aquí, ¿no? Pero que le da una cierta maleabilidad al espacio arquitectónico en su interior, ¿verdad? Gracias a esta invención de la estructura geodésica. Bueno, sí, dos cositas que quisiera comentar. Primero, me parece que la selección por parte de Estados Unidos de la figura de Buckminster Fuller para el pabellón en Montreal fue una Ujú, gran selección. Eh, en ese momento, Estados Unidos demuestra estar a la vanguardia de la tecnología. La arquitectura hablaba de eso, y a pesar de que habían otros grandes pabellones, y el de la Unión Soviética no era un mal pabellón, pero no tenía este grado de originalidad. Eso es una de las cosas. Lo otro es que ciertamente en el caso de la arquitectura propuesta por Fuller, la forma no sigue la función, ¿verdad? Forms, en este caso, is not following function, ¿sabes? La forma es una cosa y la función es algo que ocurre dentro. Esto es lo que esto es lo que permite este estilo de Fuller desde el ujú, principio, porque aunque esto es ya avanzado del siglo XX, pero de su personalidad de inventor, ujú. y de buscar otros estilos, de otras maneras de hacer las cosas, es lo que le permite quizás mantenerse al margen de esas controversias pequeñas o grandes,
malos entendidos que hay entre aquellos arquitectos europeos, como un Walter Gropius, como un Mies van der Rohe, como tantos otros que se mudan a América luego el final de la Primera Guerra y de la Segunda Guerra Mundial, Ujú. y que crean unos malos entendidos y ciertamente unas situaciones de roce con quien era la figura más importante de la arquitectura moderna en los Estados Unidos en ese momento, que era Frank Lloyd Wright, y quien nunca se llevó con estos arquitectos europeos que se mudan para acá. Sin embargo, Buckminster Fuller era una figura que, aunque reconocida, quedaba al margen. Sus planteamientos no eran las de resolver la inmediatez de la arquitectura, ni meterse en la filosofía de la arquitectura moderna, ni en los principios, ni cuestionarlos, ni tan siquiera, sino él hacía su vida, era una especie de lobo solitario que hacía su vida, pero que ciertamente hizo grandes aportaciones. Pero adelante, por favor. Right, right. Oye, ciertamente creo que a veces nos quedamos cortos cuando hablamos de Buckminster Fuller, que es un pensador, yo creo que es un pensador insaciable porque también él dedicó ese espacio para proyectos de carácter visionario, más allá de lo que de lo que se puede construir una cúpula geodésica para un pabellón. Esto tiene una implicación, una escala territorial, ¿no? Y uno de esos proyectos utópicos como este domo, esta cúpula sobre Manhattan para poder controlar las temperaturas, es uno de muchos ejemplos, ¿verdad? Sobre cómo puede ser no una mera ficción plausible, pero puede ser posible, ¿no? Estas ideas y que se pueden construir. Esto es Eso, lo interesante. sí, eso es interesantísimo. De hecho, yo quiero hacer una diferencia invito a aquellos que no han visto el programa que se refieran a nuestro canal de YouTube y busquen el programa de la semana pasada, cuando hablamos de la propuesta utópica de Banham, que era una Ujú, propuesta pequeña, ¿verdad? Era a nivel doméstico, pero ujú, que tiene unos paralelismos con lo que Fuller sugiere, claro, sin la genialidad de Fuller. O sea, Fuller es un genio, estamos ante un genio, pero la otra gran diferencia es que Bannon se queda en la utopía, en lo que pudiera ser, pero que uno no sabe ni cómo va a ser, ni cómo va a funcionar. Y Fuller se empeña, es un visionario, él se empeña en que esto sea posible. Y aunque se ve medio utópico esta cúpula encima de una tercera parte de Manhattan, lo curioso es que posiblemente no lo aspiramos, posiblemente no lo queremos, ujú. pero era factible. Se podía construir, se hubiese podido construir si hubiese habido la necesidad o el deseo o la aspiración. Y esa es una gran diferencia. Él era un individuo que producía ideas factibles. Pero adelante, por favor. No, claro. Oye, y esta cúpula es una idea factible, pero a veces él creo que intentaba bromear con nosotros, las personas del futuro, porque él también propone la capacidad de estas estructuras geodésicas, ¿no? Utilizando el principio de tensegrity, de tensión máxima, que pueden ser tan y tan livianas, pero tan resistentes que pueden flotar en la atmósfera del espacio. O sea, aquí estamos hablando sobre cómo la termodinámica empieza a interactuar con la arquitectura y que la arquitectura somehow deja de estar anclada a un lugar, ¿no? Que yo creo que eso es lo fascinante que también Reinhard Banham sugiere, ¿no? Esta idea de cómo podemos reconectarnos con los componentes medioambientales de la naturaleza, pero abandonando ciertamente la idea de propiedad y estructura y estabilidad, ¿no? Están muy arraigadas inclusive en la arquitectura del siglo XXI. Ah, no sé si hay un comentario aquí. No, ya pronto se nos está acabando el tiempo. Ciertamente seguimos viendo las propuestas estas y el tiempo que él le dedica es Ujú, increíble a la creación de ideas y a la creación y acompañar las ideas que hace con unas propuestas que sean viables, que sean creíbles, ¿verdad?
Y además con una serie de vocabularios que él mismo fabrica y se inventa, como es el tensegrity y demás, que tiene que inventárselo porque él está él está descubriendo. Yo me voy más por la línea de que él lo que hace es descubrir. Él está descubriendo posibilidades que como no existían, con un descubrimiento, pues tiene que nombrarlas, tiene que llamarlas. Y ha llegado su vocabulario y sus ideas ha llegado hasta nuestros días. Es una figura para mí fascinante, es increíble. Claro. Oye, me gustaría hacer una breve mención que el próximo episodio estaríamos hablando sobre uno de sus discípulos lejanos, ¿no? Que es Norman Foster, un arquitecto británico, que vamos a ver cuáles son esas contribuciones de Buckminster Fuller que hace al final prácticamente de su carrera y de su vida, y que ciertamente dejan ese legado a este arquitecto contemporáneo que es Norman Foster. Perfecto, te prohíbo que leas mis pensamientos, ya estábamos por redondear la presentación y lo iba a decir para dejar el entusiasmo en aquellos que nos están escuchando, que dentro de este tema de la arquitectura y la tecnología o la tecnología en la arquitectura, nuestra próxima figura es Norman Foster, que ciertamente es una figura interesantísima de analizar. Jesús, no nos da el tiempo para más. Gracias por una gran presentación y una gran selección de las imágenes como siempre. Muchas gracias por haberme acompañado durante esta presentación. Y a todos aquellos que nos han acompañado también durante el programa. No se pierdan el próximo. Si quieren, pueden volver a repasar o repasar programas anteriores en YouTube, bajo Arquitectura en Blanco y Negro. Gracias por haber estado con nosotros. Yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano y cuento con ustedes la próxima semana. Todos vivimos en sintonía con la arquitectura. Queremos escuchar tus ideas, dudas y preocupaciones. Escríbenos a arquitecturaenblancoynegro@pucpr.edu. Arquitectura en Blanco y Negro es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.